los procesos semicontinuos, que son los feedbatch, y procesos continuos. ¿En qué consiste estas tres formas de operar los bioreactores? Cuando hablamos del proceso de tipo batch, el proceso discontinuo, este bioreactor va a trabajar en un sistema cerrado, es decir, lo que vamos a hacer es agregar los medios nutritivos antes de comenzar a multiplicar los microorganismos, es decir, vamos a tener un bioreactor, tanque, y dentro de ese bioreactor, completamente limpio y estéril, vamos a colocar un medio nutritivo específico. Una vez que colocamos ese medio nutritivo, le vamos a dar las condiciones óptimas de crecimiento microbiano, es decir, me refiero, por ejemplo, al pH, me refiero a la temperatura, etcétera. Tienen que ser condiciones óptimas para el microorganismo. En esas condiciones vamos a agregar una cierta cantidad de microorganismos, con el cual vamos a iniciar el proceso de multiplicación de microorganismos. Y una vez que empiezan los microorganismos a multiplicarse, van a pasar por diferentes fases que ustedes vieron en microbiología, hasta llegar a un momento en el cual el microorganismo deja de multiplicarse. En ese momento terminamos con el proceso de obtención de microorganismos. En ese momento que en los fermentadores de tipo batch vamos a descargar el producto que hemos multiplicado, es decir, la cantidad de microorganismos que hemos podido obtener mediante el proceso de multiplicación. Este proceso de multiplicación lo vamos a hacer normalmente en un medio aeróbico. Por eso vimos en el primer capítulo de la oxigenación de los bioreactores. Aparte de los nutrientes, tenemos que introducir nosotros el aire a través de un sistema de compresión. Vamos a agarrar las compresoras con cierto flujo y vamos a tener un filtro de tal manera que pueda filtrar ese aire que está entrando a los bioreactores. Ese aire va a entrar con cierto caudal y se va a distribuir, como habíamos visto en el primer capítulo, el oxígeno, porque el oxígeno también es considerado como un sustrato. En el segundo tipo de fermentadores, cuando hablamos de las fermentaciones semicontinuas o el feedbatch, en este tipo de bioreactores, lo que vamos a hacer es comenzar con las condiciones del batch, es decir, del proceso discontinuo. Vamos a colocar una cierta cantidad de medio nutritivo, pero el cálculo de ese medio nutritivo no es para llegar hasta, como en el caso del batch, no vamos a cargar completamente el bioreactor, solamente vamos a colocar
el fermento hasta un cierto nivel del bioreactor. Y vamos a proceder como en el caso de los fermentadores discontinuos. Es decir, vamos a multiplicar los microorganismos hasta llegar a cierta concentración. Una vez que lleguemos a esa concentración de microorganismos, vamos a alimentar el fermentador con medio nutritivo, es decir, de manera constante vamos a alimentar el fermento a través de un tanque pulmón hasta que alcance su capacidad máxima del bioreactor. En ese momento terminamos con el proceso de obtención de células. Es decir, lo que estamos haciendo es alimentar con un nuevo medio nutritivo, pero no estamos evacuando absolutamente nada de materia. En el caso de los fermentadores continuos, que es el tercer tipo, en este tipo de bioreactores, vamos a empezar también con, como si fuera un fermentador batch. Vamos a multiplicar, ahí vamos a agregar el medio nutritivo, vamos a llenar el bioreactor y vamos a multiplicar los microorganismos hasta alcanzar una concentración máxima. A partir de ese momento, vamos a introducir dentro del bioreactor un medio nutritivo nuevo y como se encuentra lleno el bioreactor, vamos a tener una salida permanente de medio agotado del bioreactor, es decir, en los fermentadores de tipo continuo, vamos a alimentar con un medio nutritivo de manera constante, con un flujo determinado, y con el mismo flujo vamos a evacuar el producto agotado del bioreactor. Por eso que recibe el nombre de fermentación continua. El que más utilizamos en la industria son los dos primeros. Los fermentadores continuos no lo tenemos nosotros en nuestro medio, pero sí en otros países están trabajando con este tipo de bioreactor. Los que tenemos acá en nuestras industrias son los dos primeros, es decir, los fermentadores de tipo batch, discontinuo, y los fermentadores semicontinuos o feed batch. En estos bioreactores vamos a realizar un balance de masa y con esos balances de masa en cada uno de los bioreactores podemos determinar las concentraciones finales tanto de los sustratos que se encuentran en los medios nutritivos como los productos y las biomasas que vamos a formar. Y también podemos determinar el tiempo que necesitamos para obtener una cierta concentración de microorganismos o de productos. En el caso decíamos que el fermentador es de tipo batch. Ese bioreactor es un método de cultivo más simple, es más fácil de operar, por eso que nosotros lo tenemos normalmente en nuestras industrias. El costo de operación de este tipo de bioreactor discontinuo va a depender del tiempo que vamos a utilizar para producir los microorganismos. Vamos a ver que no solamente debemos considerar el tiempo de multiplicación de microorganismos,
sino también los tiempos muertos. Es decir, el problema de este bioreactor es de que una vez que nosotros producimos la célula, lo tenemos que quitar todo el fermento del bioreactor. Entonces vamos a invertir un tiempo en evacuar ese medio agotado, donde hemos multiplicado los microorganismos. Ese es un tiempo muerto, donde no estamos produciendo células. Otro tiempo muerto es que una vez que el bioreactor se encuentra vacío, tenemos que limpiar ese bioreactor y tenemos que esterilizar el bioreactor. También ese es un tiempo muerto. Y una vez que el bioreactor se encuentre limpio pero vacío, tenemos que alimentar con un medio nutritivo. También es un tiempo muerto porque no estamos produciendo células. Entonces, esos tiempos muertos encarecen la producción de células. Por eso que decimos de que los bioreactores de tipo batch, si bien son bioreactores los más utilizados por la facilidad del control que tenemos sobre esos bioreactores, el problema es que se nos encarece el costo por esos tiempos muertos que necesariamente los tenemos en este tipo de bioreactores. Entonces decíamos también que una vez que agregamos el medio nutritivo, agregamos oxígeno, agregamos los microorganismos y empezamos a multiplicar los microorganismos en condiciones óptimas. Decíamos, a pasar por diferentes fases del crecimiento microbiano, en el crecimiento del microorganismo. Y ese crecimiento del microorganismo se lleva a cabo hasta que se agota normalmente un nutriente que se encuentra en el medio nutritivo. Normalmente ese nutriente que se agota es el sustrato carbonado, es decir, el nutriente que es la fuente de energía. O también en algunos bioreactores puede haber la producción de subproductos que son tóxicos para el microorganismo y con una concentración específica de esa molécula química puede parar el proceso de multiplicación por efecto de ese subproducto tóxico. Por ejemplo, ciertas levaduras, cuando estamos multiplicando, cuando estamos produciendo ciertas levaduras en el bioreactor, puede, en función a su concentración, aparecer, por ejemplo, alcohol etílico. A medida que aumente la concentración de alcohol etílico, va a llegar un momento en el cual el alcohol etílico es tóxico para el microorganismo y el microorganismo va a dejar de multiplicarse por efecto de ese subproducto tóxico, que es el alcohol etílico. Pero básicamente, el factor que limita el crecimiento del microorganismo es debido al agotamiento de los nutrientes, porque en los bioreactores vamos a hacer un cálculo de masa, vamos a calcular cuánto de nutrientes vamos a utilizar, para eso hicimos el balance estequiométrico, de tal manera que nosotros alimentemos una cierta concentración de microorganismos y esa cantidad de nutrientes tiene que estar calculado
de tal manera que obtengamos nosotros la máxima cantidad de concentración de microorganismos en un cierto tiempo. Y cuando hacemos ese balance estequiométrico, ese balance de masa de los nutrientes, entonces lo que estamos haciendo es que en un cierto tiempo obtengamos una cierta cantidad de células, la máxima cantidad de esas células, y que nuestros medios nutritivos estén completamente agotados. Eso lo hacemos por el control que vamos a llevar sobre los medios nutritivos. Es decir, cuando finalicemos en la obtención de cierta cantidad de células, los medios nutritivos tienen que estar completamente agotados, porque si no, al final, cuando sacamos los microorganismos del bioreactor, los tenemos que separar del medio nutritivo, y ese medio nutritivo lo tenemos que eliminar como un desecho de la industria. Entonces, si hemos hecho mal los cálculos de los medios nutritivos, cuando evacuemos, cuando eliminemos ese medio nutritivo libre de células, ese medio nutritivo tiene todavía nutrientes y eso nos cuesta plata. Por eso que el cálculo tiene que ser lo más correcto posible para que esos medios estén agotados cuando evacuamos esos cultivos. Por otro lado, si esos medios nutritivos todavía son ricos en nutrientes, aparte de botar plata, lo que estamos haciendo es contaminar en mayor proporción nuestros residuos, es decir, nuestras aguas residuales. Y el tratamiento que vamos a hacer va a ser más prolongado, porque tenemos mayor concentración de materiales nutrientes en el medio nutritivo, y eso contamina más nuestras aguas. Por tanto, por esos factores tenemos que hacer un buen cálculo estequiométrico para que al final del proceso de fermentación todos los nutrientes en el cultivo estén completamente agotados. Una vez entonces que colocamos el microorganismo dentro del bioreactor, lo mezclamos en el medio nutritivo y agregamos oxígeno, decíamos que el microorganismo se va a multiplicar. En estos fermentadores discontinuos o batch, en microbiología vieron las 4 fases en el crecimiento microbiano. Tenemos una primera fase. Esta primera fase es la fase de adaptación del microorganismo al nuevo medio nutritivo. Una vez que pasa esta fase, vamos a tener un tiempo donde comienza ya a multiplicarse el microorganismo. Y posteriormente llegamos a la fase exponencial, que es donde el microorganismo se multiplica con mayor rapidez, con una tasa de crecimiento máximo, porque en esta fase no existe ningún factor que le limite al crecimiento del microorganismo. Y dependiendo del medio nutritivo, de las condiciones en las cuales se está multiplicando y dependiendo del microorganismo, esa tasa máxima de crecimiento toma un valor hasta que se agota el medio nutritivo. Una vez que se agota, comienza a haber una desaceleración en la multiplicación de células hasta que la concentración de nutrientes prácticamente es 0. A partir de ese momento,
entramos a la tercera fase, que es la fase estacionaria. Y en esta fase estacionaria no hay crecimiento microbiano porque no hay sustrato, no hay medio nutritivo. Y posteriormente el microorganismo llega a una cuarta fase, que es la fase de muerte celular. Bien, en la primera fase, vamos a hablar rápidamente esta parte porque ustedes lo conocen, estas cuatro fases. La fase de latencia es cuando nosotros estamos colocando el microorganismo en un medio nutritivo. En la industria, esta fase de latencia tiene que ser lo más corto posible. ¿Y cómo conseguimos de que esta fase sea corta? Porque en esta fase no se está multiplicando el microorganismo, prácticamente es un tiempo muerto también. Vamos a disminuir este tiempo de latencia si nosotros previamente a la inoculación del microorganismo, nosotros lo que hemos hecho es utilizar un microorganismo que provenga de un medio nutritivo parecido al que estamos utilizando a nivel industrial. Es decir, cuando ustedes han manejado los microorganismos en el laboratorio, esos microorganismos se encuentran en estado de latencia, ¿no es cierto?, conservados en ciertas condiciones. Esos microorganismos posteriormente los van a activar en medios sólidos y semisólidos. Posteriormente esos microorganismos lo van a colocar a un medio líquido, en un medio líquido donde el microorganismo se va a multiplicar y se va a activar. Posteriormente ese microorganismo van a multiplicar la cantidad de microorganismos en volúmenes mayores. Entonces, lo que queremos que antes de que esos microorganismos lo utilicemos a nivel industrial, en las plantas piloto o ya también en la industria, esos microorganismos provengan de medios nutritivos muy similares o iguales al que estamos utilizando a nivel industrial. ¿Y por qué es eso? Porque los microorganismos, cuando se encuentran en otros medios nutritivos, están utilizando otros nutrientes y por tanto su carga enzimática es diferente. Es decir, están utilizando diferentes enzimas ellos para poder utilizar esos medios nutritivos. Cuando los colocamos en medios diferentes, entonces el microorganismo lo que tiene que hacer para utilizar ese medio nutritivo nuevo, sintetizar un complejo enzimático para utilizar y consumir esos nutrientes y multiplicarse. Entonces, ese tiempo de producción de nuevas enzimas, que lo llamamos enzimas de novo, va a depender de la diferencia en los nutrientes y también va a depender del microorganismo. Entonces, si nosotros queremos que ese tiempo de latencia sea lo más corto, entonces los microorganismos que vamos a utilizar en la industria tienen que provenir de medios nutritivos donde ellos han estado ya, pero esos medios nutritivos tienen que ser iguales o parecidos al que estamos utilizando en los bioreactores
industriales. Con eso vamos a cortar el tiempo de latencia. Otro factor que tomamos en cuenta para cortar el tiempo es la concentración inicial de microorganismos. Cuanto más alto sea esa concentración, ese tiempo de latencia va a ser menor. Acostumbramos en la industria de manera empírica a agarrar el 10% de la concentración final, es decir, la concentración inicial va a ser el 10% de la concentración final para llegar a un 100%. Entonces, normalmente ese 10% ya es alto y con eso vamos a acortar el tiempo de latencia. Bien, una vez que el microorganismo se encuentra ya en condiciones de multiplicarse, una vez que pasó por la fase de latencia de adaptación al medio nutritivo, empieza el microorganismo a multiplicarse de manera lenta. Y posteriormente ese tiempo es normalmente corto. Y va a llegar a la fase exponencial o a la fase logarítmica. En esta fase de crecimiento exponencial o logarítmica, el microorganismo se va a multiplicar con una tasa máxima de crecimiento, mu, es decir, es la velocidad específica máxima, es el mu máximo. Cuando llegue a esa velocidad específica máxima de crecimiento, entonces esa tasa va a ser constante. Por tanto, por cada gramo de microorganismo, la cantidad de gramos de células por unidad de volumen y unidad de tiempo va a ser constante y máximo. Cuando llegue a la concentración máxima de su crecimiento microbiano en la fase logarítmica, podemos nosotros parar la fermentación y evacuar el medio nutritivo. Es decir, cuando alcanzamos X máximo en la fase logarítmica, antes de que descienda el crecimiento microbiano, podemos terminar con el proceso de producción de microorganismos. Eso normalmente lo hacemos en la industria. Sin embargo, podemos nosotros también esperar un tiempo, porque sigue habiendo medio nutritivo, y esperar a que se agote completamente el medio nutritivo. Es decir, tenemos una pequeña curvita, ¿no es cierto?, de desaceleración del crecimiento microbiano. Significa que en ese tiempo, en ese intervalo de tiempo, existe medio nutritivo, pero ese medio nutritivo es cercano a la constante de Monod que vamos a ver. Es decir, ese medio nutritivo es bajo. Sin embargo, al haber ese medio nutritivo, el microorganismo va a seguir multiplicándose, pero con una menor velocidad específica de crecimiento. Ya no se va a multiplicar con el mu máximo, sino que va a ir disminuyendo porque el medio nutritivo se está agotando de sustrato hasta que no exista sustrato en el medio nutritivo. Ahí ya va a empezar la tercera fase.
Entonces, esta fase de desaceleración es cuando todavía tenemos un medio nutritivo, pero ese medio nutritivo, su concentración, está alrededor de la constante K sub S de mono. Por tanto, el crecimiento microbiano va a estar sujeto a la cantidad de sustrato que todavía se encuentra en el medio nutritivo. A eso lo llamamos ecuación de monos. Entonces, en la industria podemos parar el crecimiento microbiano al final de la fase exponencial, decíamos, o al final de la fase de desaceleración, porque todavía podemos multiplicar un poco más el microorganismo. Pero ya no podemos pasar de la fase de desaceleración, porque ya la fase a la cual vamos a entrar posteriormente es la fase estacionaria. Entonces, en esta fase estacionaria ya no existe nutrientes en el medio nutritivo y el microorganismo ya no tiene la capacidad de multiplicarse. En este medio nutritivo, la concentración del microorganismo puede permanecer constante en función del tiempo, pero va a disminuir la cantidad de microorganismos activos, vivos, si ustedes quieren, que realizan una actividad normal. O puede disminuir también la concentración de microorganismos, o también pueden permanecer estos microorganismos activos en esta fase, pero produciendo ya metabolitos secundarios. Por ejemplo, cuando en la industria queremos producir antibióticos, los antibióticos no son metabolitos primarios, son secundarios. Entonces, los microorganismos tienen que estar en esta fase estacionaria para que produzcan los antibióticos. Es decir, están en otras condiciones, pero están activos, están produciendo metabolitos. Y esos metabolitos son metabolitos secundarios. Y la última fase es la fase de muerte o de declinación de la curva. Entonces acá las células van a morir de inanición, es decir, van a morir porque no tienen una actividad ni primaria ni secundaria. Bien, entonces lo que nos interesa a nosotros es la fase de latencia, que tiene que ser la más corta posible. Esa pequeña fase donde empieza a crecer el microorganismo a una tasa de crecimiento menor a la máxima. Y sobre todo nos interesa la fase logarítmica o exponencial, donde se va a multiplicar con una tasa máxima de crecimiento el microorganismo. Y también esa pequeña fase de desaceleración. Es hasta ese momento en el cual vamos a multiplicar los microorganismos y vamos a evacuar el fermento del bioreactor. Para conocer cómo se están multiplicando los microorganismos, cómo cambia el medio nutritivo, cómo aparecen productos o la concentración de células, tenemos que hacer un balance de masa en el bioreactor. Vamos a hacer un balance de masa general para los 3 tipos de bioreactores. Entonces, tenemos nuestro bioreactor. Este bioreactor, decíamos que es un bioreactor discontinuo, pero como es un balance general, vamos a suponer de que hay un flujo de ingreso, porque esto lo vamos a necesitar para los otros 2 bioreactores. Entonces, tenemos acá unos tanques donde vamos a colocar los medios nutritivos, y esos medios nutritivos vamos a alimentar al bioreactor.
Entonces, de ese tanque, cuando estamos trabajando ya con los bioreactores, podemos alimentar con un medio nutritivo, con un flujo, lo vamos a llamar F1, y una concentración CI2, es decir, con una concentración inicial. Podemos tener, por ejemplo, en el caso de los bioreactores continuos, vamos a tener un flujo de salida, F2, que normalmente va a ser igual a F1. Y en ese medio nutritivo que evacuemos, ese medio nutritivo agotado que sale del bioreactor, el sustrato, el producto o el microorganismo va a salir con una concentración CI2, 1. Y dentro del bioreactor, el sustrato, el producto o el microorganismo va a tener una concentración C(I). El fermento va a tener un volumen de trabajo. Este volumen puede ser constante, como en el caso del fermentador discontinuo o en el caso del fermentador continuo. Y va a ser variable en el caso del feed batch, es decir, del fermentador semicontinuo, porque decíamos que primero vamos a colocar un medio nutritivo a cierta altura y después vamos a alimentar con un medio nutritivo hasta completar el bioreactor. Por tanto, el volumen va a ir variando. Bien, entonces si hacemos un balance de masa acá, en el bioreactor, el balance de masa nos dice que por efecto de ingreso de masa al bioreactor, por efecto de salida de masa del bioreactor, por efecto de cambio de la masa dentro del bioreactor, vamos a tener la siguiente ecuación. La velocidad de acumulación, ya sea de los sustratos, de los productos o de los microorganismos, esto de aquí, este término velocidad de acumulación es lo que estamos produciendo dentro del bioreactor. Entonces, lo que estamos produciendo dentro del bioreactor va a ser igual a la velocidad de entrada, lo que está entrando al bioreactor, menos la velocidad de salida, más la velocidad de formación. Aquí se puede estar formando, menos la velocidad de consumo, es decir, cuando se consume lo que estamos analizando, es decir, puede ser sustrato, puede ser producto, puede ser célula. Estos 5 términos, entonces, lo vamos a expresar ya de la siguiente manera. La velocidad de acumulación, es decir, lo que se va a acumular dentro del bioreactor. Como es acumulación, es cambio. Eso nosotros lo representamos como la derivada de la concentración C(I) multiplicado por el volumen, dividido entre el cambio del tiempo. Es decir, la velocidad de acumulación es el cambio del volumen por la concentración en función del tiempo, del cambio del tiempo. Ahora, C(I) es concentración, y ustedes saben que concentración es gramo sobre volumen, gramos por litro, ¿verdad? Gramos por litro multiplicado por el volumen que está en litro, entonces este es el cambio
de la masa, es decir, en gramos, en una hora, es decir, en función del tiempo. Eso es velocidad de acumulación. Cómo está aumentando o cómo está disminuyendo el sustrato, el producto o la célula dentro del bioreactor. Eso es velocidad de acumulación. Y eso se va a deber, decíamos, a la velocidad de entrada. Y la velocidad de entrada es el flujo con el que estamos alimentando al bioreactor por la concentración de sustrato, de producto o de célula, dependiendo para quién estamos haciendo el balance, menos la velocidad de salida en el flujo F2. Entonces tenemos el flujo de salida por la concentración C sub I en el bioreactor, porque es de acá donde estamos sacando, más la velocidad de salida, la velocidad, esta es la velocidad de entrada, ¿no es cierto? Esta de aquí es la velocidad de salida, más la velocidad de formación, que es la velocidad de formación de sustrato, de producto o de célula multiplicado por el volumen, menos la velocidad de consumo ¿de quién? Del sustrato, del producto o del microorganismo multiplicado por el volumen del bioreactor. Bien, entonces ahora vamos a hacer el balance para la biomasa, para el microorganismo. ¿Cómo hacemos? Agarramos este de aquí. Bien. Si el bioreactor es un bioreactor discontinuo, ¿no es cierto? El feedback. ¿Qué decíamos de este microorganismo? Que no hay entrada ni salida de masa, ¿verdad? Porque nosotros lo que vamos a hacer, una vez limpio el bioreactor, vamos a cargar de medio nutritivo antes de multiplicar el microorganismo. Una vez que tengamos ya completamente lleno el bioreactor con medio nutritivo, vamos a alimentar con oxígeno, le vamos a dar las condiciones óptimas de multiplicación del microorganismo, pH, temperatura, etcétera, y colocamos el 10% normalmente de la concentración de microorganismos adentro. Y una vez que hacemos eso, ya no metemos nada ni sacamos nada. Dejamos de que el microorganismo en este medio nutritivo se multiplique. Por tanto, si hacemos el balance de masa en ese bioreactor, no tenemos alimentación una vez que empieza a multiplicarse. Tampoco tenemos salida. Es decir, no tenemos velocidad de entrada ni velocidad de salida en los microorganismos. Ahora, tenemos velocidad de formación, es decir, ¿se van a multiplicar aquí los microorganismos a partir del sustrato? Sí. Entonces, este término lo vamos a tomar en cuenta, porque en el bioreactor se va a multiplicar los microorganismos a partir de los sustratos que se encuentran en el nutriente. Velocidad de consumo. ¿Se va a consumir aquí los microorganismos? No, ¿verdad? Es decir, no va a haber consumo de microorganismos, sino producción de microorganismos. Solamente velocidad de formación, pero no velocidad de consumo. Esto también no existe, cero. Esto no existe, esto no existe. Entonces vamos a tener en un bioreactor discontinuo la velocidad de acumulación, es decir, este término y este término de acá. Ahora bien, como tenemos estos dos términos, el volumen es constante, ¿no es cierto? Porque el volumen no va a variar del medio nutritivo. Por tanto, simplificamos volumen y volumen. Vamos a tener entonces la variación de la concentración de microorganismos en función del tiempo va a ser igual a la velocidad de crecimiento microbiano.
Es eso en el balance de masa. Es decir, vamos a tener esto de acá, donde C ahora es X, ¿no? X son los gramos por unidad de volumen de microorganismo. Y esa cantidad, esos gramos por unidad de volumen, va a ir aumentando en función del tiempo, porque esto de aquí es igual a la velocidad de crecimiento microbiano. El microorganismo se va a multiplicar. Y esta velocidad de crecimiento, entonces, igual a todo esto. Significa gramos de microorganismo por litro por hora. Bien, entonces si vamos a analizar esta curva donde va a aumentar la concentración de microorganismos en función del tiempo, que es igual a su velocidad de crecimiento microbiano, va a depender de cómo se multiplica el microorganismo, vamos a obtener entonces esta curva. Es decir, la concentración de microorganismos X en función del tiempo va a variar en función a esta curva. Esta parte es la parte de latencia, es decir, empieza a aumentar después el microorganismo y después lo va a hacer con una tasa máxima de crecimiento y después, una vez que se están agotando los medios, hay esta fase de desaceleración y acá lo vamos a parar el crecimiento microbiano. Entonces, si tenemos nosotros un aumento de microorganismos en función del tiempo y eso es igual a su velocidad de crecimiento, en microbiología vieron que la velocidad de crecimiento es igual a su tasa de crecimiento por la concentración de microorganismos. Es decir, la velocidad es una ecuación lineal y además es autocatalítica. Es decir, cuanto mayor cantidad de células tengamos, la producción de microorganismos va a ser mayor. Entonces, dx sobre dt es igual a mu por x. Bien. Ahora, en microbiología les han enseñado, ¿no es cierto?, que esta tasa o esta velocidad de crecimiento específico, mu, este de acá, va a depender de los nutrientes a través de la ecuación de Monod. Es decir, la ecuación de Monod es esta de acá. Mu máximo por la concentración de sustrato dividido entre la constante K sub S de la ecuación de Monod más la concentración del sustrato. Esa es la dependencia de la velocidad específica de crecimiento con relación a los sustratos, a través de esta ecuación muy parecida a la ecuación de Michael-Menten cuando hablaban ustedes de la cinética enzimática. Si el microorganismo se está multiplicando en la fase logarítmica, entonces no hay un factor limitante, la concentración de nutrientes es grande. Por tanto, el numerador y el denominador van a ser los mismos, es decir, la concentración S es grande comparado con este valor de la constante de saturación de Monod. Por tanto, este término, el numerador y el denominador prácticamente es igual. Por tanto, esto lo simplificamos y vamos a tener que la velocidad de crecimiento microbiano en esas condiciones es igual al mu máximo por la concentración
de microorganismo X. Es decir, el microorganismo en la fase logarítmica va a crecer con su tasa máxima de crecimiento. Entonces vamos a tener esta ecuación de acá. Mu máximo por X. Esta es la ecuación que ustedes utilizan cuando se encuentran en la fase logarítmica. Ahora, esta ecuación es una ecuación diferencial, lo que dicen dx sobre dt, es decir, el cambio, el aumento de concentración de células en función del tiempo. Esta ecuación diferencial la vamos a integrar, lo vamos a integrar desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo t. La concentración va a ir desde una concentración inicial X sub 0 hasta una concentración X final. Si nosotros integramos esto, para integrar este dt lo pasan ustedes al otro miembro y X lo pasan como denominador al primer miembro. O sea, vamos a tener dx sobre x igual a mu máximo por dt. Ahí vamos a integrar. Entonces, dx vamos a integrar desde x0 hasta x. Y el tiempo, desde el tiempo 0 hasta un tiempo t. Entonces, la integral de dx sobre x es logaritmo de x. Y reemplazamos los límites. Entonces vamos a tener logaritmo de x menos logaritmo de x sub 0 en el primer miembro. Y en el segundo miembro tenemos la integral mu máximo, no va a depender del tiempo porque es una constante. Entonces sacamos fuera de la integral y decimos la integral de dt. Y la integral de dt es t menos 0. Por tanto, vamos a tener mu máximo por t. Entonces, la ecuación integrada de esta diferencial es logaritmo de x menos logaritmo de x sub 0 igual a mu máximo por t. Entonces, si nosotros analizamos esta ecuación, es una ecuación lineal, donde y es logaritmo de x, t es x, mu máximo es la pendiente, y logaritmo de x sub 0 es la ordenada en el origen. Es decir, si ustedes trazan un eje cartesiano y colocan en el eje Y logaritmo de X y en el eje X colocan T, el tiempo, entonces van a tener una línea recta, ¿no?, creciente, con pendiente positiva. Y esa línea recta tiene una pendiente que es igual al mu máximo. Y esa línea recta va a cortar al eje Y en el logaritmo de x sub 0. Este de aquí es la ordenada en el origen. Entonces es una ecuación logarítmica, lineal. Entonces ustedes pueden representarlo utilizando un eje cartesiano donde y es el logaritmo de x y el eje x es el tiempo. O pueden agarrar un papel semilogarítmico. Cuando ustedes agarran un papel semilogarítmico, entonces el eje y ya es x. Y el eje x sigue siendo t. Bien, por eso que le llamamos fase logarítmica. Ahora, esa fase logarítmica podemos también expresarla como una ecuación exponencial. Es decir, esto es logaritmo de x menos logaritmo de x sub 0. Si esto pasa como denominador, ¿no es cierto?, vamos a tener logaritmo de x sobre x sub 0, que va a ser igual a mu máximo por t. Cuando desaparece el logaritmo, es decir, aplicamos el antilogaritmo, entonces vamos a tener x sobre x sub 0 igual a e, que es la base del logaritmo neperiano, elevado al mu máximo por t.
Entonces vamos a tener esto de aquí. XF sobre X sub 0 igual a E elevado a mu máximo por T. Ese X sub 0 lo pasamos al otro miembro a multiplicar y vamos a tener esta ecuación exponencial, porque es la base del logaritmo neperiano elevado al mu máximo por la variable independiente que es el tiempo. Entonces esta ecuación ya no es una ecuación logarítmica, sino es una ecuación exponencial. Por eso que esta fase también es conocida como fase exponencial o fase logarítmica. Bien, entonces, ahora, esta fórmula la vamos a reemplazar en la velocidad de crecimiento microbiano. Habíamos visto de que el crecimiento microbiano es igual al mu máximo por X. Ahora, este X lo estamos reemplazando en esa fórmula. Y vamos a tener entonces la velocidad del crecimiento del microorganismo en fase logarítmica es igual al mu máximo por la concentración X sub 0 por la base del logaritmo neperiano elevado al mu máximo por T. Este de acá es la velocidad con la cual se están multiplicando las células en fase logarítmica o exponencial. Es decir, mu máximo es una constante. Esto no cambia, va a depender del medio nutritivo, de las condiciones en las cuales se está multiplicando y del microorganismo. X sub 0 es la concentración inicial, constante, constante. Mu máximo, constante. La base, constante. Entonces, la única variable es el tiempo. Podemos nosotros graficar la velocidad de multiplicación celular en función del tiempo. En esta ecuación podemos escribirlo también de esta forma, es decir, a este tiempo lo estamos restando el tiempo que tarda el microorganismo en adaptarse a su medio nutritivo. Podemos escribir también de esta manera. En vez de escribir logaritmo de X menos logaritmo de X sub 0 igual a mu máximo por T, podemos también agarrar esto de aquí, tomando en cuenta el tiempo de adaptación del microorganismo al medio nutritivo, es decir, la fase de latencia. Podemos también calcular con esta ecuación el tiempo de duplicación celular, es decir, si inicialmente teníamos una concentración X sub 0, entonces si queremos nosotros duplicar la concentración del microorganismo, es decir, doblar esto, que sea 2 veces la concentración inicial, podemos calcular el tiempo de duplicación celular. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es agarrar la ecuación y reemplazar en X el valor de 2X sub 0. Es decir, estamos duplicando la concentración del microorganismo. Y con esta ecuación vamos a calcular el tiempo de duplicación celular, el tiempo en el cual se duplica la concentración del microorganismo. Entonces, estamos reemplazando X por 2X sub 0 y el tiempo es el tiempo de duplicación celular. Entonces, este valor, logaritmo de X sub 0, va a ir al otro miembro, ¿no es cierto? Va a ser hola, ¿me están escuchando? Hola. Sí, ingeniero, se lo escucha. Ya. Entonces, para entenderlo mejor, estamos aquí, ¿no es cierto? En esta. Entonces, este de aquí va a ser logaritmo de X sobre X sub 0. En X estamos reemplazando 2X sub 0. Simplificamos X sub 0 con X sub 0 y vamos a tener logaritmo de 2. Entonces, logaritmo de 2, despejamos el tiempo. Logaritmo de 2 dividido entre el mu máximo es el tiempo de duplicación celular. Logaritmo de 2
dividido entre el mu máximo es el tiempo de duplicación celular. Entonces, a ver, analicemos este tiempo de duplicación celular. Es el tiempo en el que se dobla, ¿no es cierto?, la concentración inicial de células. Y eso depende de quién. Logaritmo de 2 es una constante, va a depender de su tasa máxima o su velocidad específica de crecimiento, ¿verdad? Cuanto más grande esté, el tiempo de duplicación va a ser más pequeño. Y este mu máximo, decíamos que depende del medio nutritivo, depende del microorganismo y depende de las condiciones en las cuales se están multiplicando. O sea, para cada microorganismo, para cada medio nutritivo tenemos un mu máximo. Entonces este valor de aquí es el que influye en el tiempo de duplicación celular. Cuanto más grande es esto, ese tiempo es menor. Aquí tenemos en la tablita los valores del mu máximo y del tiempo de duplicación celular. Por ejemplo, para las levaduras, el mu máximo está entre 0,2 y 0,6 hora a la menos 1, ¿verdad? Porque ¿qué viene a ser el mu máximo? Es la cantidad de células que se está produciendo por unidad de masa, es decir, por 1 gramo. Entonces ahí las unidades serían, el cambio de X es gramo por litro por hora, ¿verdad? Gramos de célula por litro por hora. Eso mismo lo dividimos. La concentración iba a quedar entonces hora a la menos 1. Un máximo es hora a la menos 1, sus unidades. Entonces, por ejemplo, para la levadura, es entre 0,2 y 0,6 hora a la menos 1. Y el tiempo de duplicación celular es esta de acá, entre 1,15 y 3 horas. Bien, entonces estos valores, repito, va a depender de este mu máximo. Y esto, ¿verdad?, es constante en la fase logarítmica. ¿Y qué valor asume? Va a depender este valor del medio nutritivo en el cual se están multiplicando los microorganismos. Va a depender de qué tipo de microorganismo es, si es una levadura, si es una bacteria, etc. Y va a depender también en las cuales se está multiplicando, si está haciéndolo en su temperatura óptima, en su pH óptimo, en su potencial de reducción, etc. Bien. Esta curvita de aquí nos muestra precisamente la tasa o la velocidad específica de crecimiento en función al sustrato. Entonces, cuando estamos en fase logarítmica, es decir, cuando no hay ningún factor limitante, la tasa de crecimiento o la velocidad específica de crecimiento, que es lo mismo, es máxima. Este mu es máximo, es decir, es este valor de acá, este. Significa de que en la fase logarítmica, si estamos trabajando con un mu máximo constante, estamos trabajando en esta zona, es decir, entre A y B, que es la zona de sustrato saturante, es decir, en el medio nutritivo hay la cantidad necesaria de nutrientes para que esos nutrientes los pueda utilizar el microorganismo, están en concentraciones elevadas. Es decir, en esta zona se está multiplicando el microorganismo en la fase logarítmica. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, ¿no es cierto?, la concentración de microorganismos va aumentando, es cada vez más grande, los gramos por litro
dentro del bioreactor, es cada vez mayor concentración de microorganismos, porque a medida que pasa el tiempo va aumentando la cantidad de microorganismos. Entonces, si va aumentando la cantidad de microorganismos en función del tiempo, y eso lo está haciendo en función al agotamiento de los sustratos, entonces va a llegar un momento, ¿no es cierto?, de la fase logarítmica, donde ya los medios nutritivos, su concentración ya no va a ser máxima, ya va a ir disminuyendo la concentración de sustrato, es decir, va a ir la curva, va a ir de derecha a izquierda, esto es sustrato, entonces va a ir desplazándose hacia la izquierda, sigue la tasa máxima de crecimiento, estamos en la fase logarítmica, y va a llegar un momento en este punto donde la cantidad de sustrato va a disminuir y la tasa de crecimiento ya no va a ser máxima. Es decir, estamos entrando a la fase de declinación celular, a esa fase donde ya no se multiplica con una tasa máxima de crecimiento, decíamos, ¿no es cierto? Es decir, el K sub S es la mitad del mu máximo, es decir, este es el mu máximo y esto es 0, entonces el mu máximo medio está aquí. Entonces, cortamos la curva y este valor de acá es el K sub S. Entonces, este K sub S de aquí es la constante de Monod. ¿Qué significa este K sub S? Es sustrato, es la concentración de sustrato. Cuando la tasa máxima es la mitad, eso es el K sub S. Entonces, este punto de aquí normalmente es 10 veces más que el K sub S. Si aquí está el K sub S, entonces 10 veces esta distancia es este puntito de aquí. Cuando la concentración de sustrato es menor a 10 veces el K sub S, ya nosotros vamos a observar de que ya hay deficiencia en los nutrientes. Entonces ya la multiplicación de los microorganismos no va a ser a un mu máximo, sino a un mu a una velocidad específica menor de crecimiento. Y cada vez esa tasa de crecimiento va a ir disminuyendo, es decir, la curva va disminuyendo. Esta es la ecuación de Monod, esta de aquí. Entonces, mediante la ecuación de Monod estamos viendo cómo influye el sustrato a partir de un cierto valor de concentración cercano al K sub S, decíamos, ¿no es cierto? Es decir, 10 veces el K sub S. Entonces, por la concentración menor a 10 veces el K sub S, ya va a influir sobre la tasa de crecimiento del microorganismo. Entonces, ya no se va a multiplicar a una velocidad específica máxima, sino que va a ir disminuyendo su velocidad. ¿Hasta cuándo va a disminuir? Hasta hacerse 0. En este punto ya llegamos a la fase de latencia, a la fase estacionaria, ¿no es cierto? Donde ya no hay un medio nutritivo y el microorganismo ya no se va a multiplicar. Entonces esta zona de aquí es la fase de declinación celular. En esta fase hay todavía sustrato, ¿no es cierto?, pero en concentraciones mínimas, valores cercanos al K sub S. Entonces en esta zona todavía hay nutrientes y puede multiplicarse el microorganismo, pero más lento. Por eso que hemos dicho que el crecimiento microbiano puede terminar en este punto, cuando termina la fase exponencial, o puede terminar en este punto cuando termina la fase de declinación celular. Eso va a depender de este tiempo de acá, del tiempo en que este sustrato se consume hasta hacerse 0. Si el tiempo es largo, entonces es preferible terminar el crecimiento microbiano en la fase logarítmica, al final de la fase logarítmica.
Y si el tiempo es corto, entonces esperamos hasta terminar la fase de declinación celular. Entonces esta ecuación es la ecuación del mono. Acá ya el crecimiento microbiano está en función a la cantidad de nutrientes. O sea, se va a multiplicar en función a la cantidad de nutrientes. Esto es importante, sobre todo en los fermentadores, en el feed batch y en el fermentador continuo, en los dos que vamos a ver posteriormente, porque normalmente van a trabajar en esta curva. Es decir, nosotros vamos a controlar el crecimiento microbiano controlando el sustrato. ¿Y dónde se controla el sustrato? Solamente en esta parte, no en esto de aquí, porque aquí el microorganismo se está multiplicando con una velocidad específica máxima. No va a depender del sustrato. Si este para nosotros es una herramienta de control, entonces vamos a trabajar en este punto. En los fermentadores, entonces, discontinuos, trabajamos en esta zona, no en esta zona. Podemos trabajar también, ¿no es cierto?, en esta zona más en esta, pero normalmente lo hacemos en esta zona. Bien, podemos calcular también la concentración final de microorganismos conociendo el rendimiento másico. El rendimiento másico es igual al cambio, al aumento de concentración de microorganismos con relación al cambio de sustrato, es decir, a la disminución de la concentración de sustrato. Esto de acá lo podemos escribir de esta forma. Es decir, delta X es X final, concentración final del microorganismo, menos la concentración inicial, y el delta S es S sub 0, concentración inicial, menos la concentración final, para que esto sea positivo. Porque si esto lo hacemos S final menos S sub 0, tendríamos que multiplicar por menos 1, colocar acá el signo negativo. Entonces, el rendimiento es esto de acá. Si conocemos inicialmente qué concentración de microorganismos estamos colocando al bioreactor, si conocemos la concentración inicial de nutrientes y vamos a llegar hasta el agotamiento del sustrato, es decir, cuando esto sea 0, entonces, si conocemos este valor, podemos conocer X sub F, es decir, la concentración final antes inclusive de llegar en forma práctica a multiplicar los microorganismos. Podemos utilizar este valor de rendimiento, conocer esto de aquí y esto hacerlo 0 y saber cuánto es la concentración final de microorganismos. Esto de acá. Entonces, este valor de acá es experimental. Es decir, por ejemplo, en la levadura podemos decir, si tenemos un rendimiento, por decir, de 0,50, ¿no? ¿Qué significa eso? De que por 1 kilo de azúcar, por ejemplo, estamos multiplicando y estamos obteniendo medio kilo de, por ejemplo, de levadura. Entonces, el rendimiento básico va a ser igual a 0,5. Entonces, si conocemos ese dato experimental, nosotros, conociendo la concentración inicial de microorganismos, la concentración inicial de nutrientes y el rendimiento, podemos saber cuánto de microorganismos vamos a tener al final. Bien, así como hicimos el balance de microorganismos, vamos a hacer el balance del sustrato, es decir, del nutriente. Bien, podemos seguir, ¿no? Hola. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Vamos a seguir entonces. Hicimos el balance para los microorganismos en un fermentador
discontinuo. Ahora lo vamos a hacer para el sustrato, es decir, cómo va a ir variando el sustrato principal durante el crecimiento del microorganismo, cómo se va a comportar ese sustrato. Entonces podemos hacer el balance para el sustrato principal, por ejemplo, para la fuente de carbono y energía. Por ejemplo, un medio nutritivo, si agarramos la melaza, lo que estamos haciendo es analizar la concentración del azúcar. Bien. Ahora, para el balance del sustrato, también nos vamos a nuestro balance de masa general, a este de acá, al que hicimos en el bioreactor, a este de aquí. Entonces, vamos a hacer el balance ahora, por ejemplo, del azúcar, del sustrato, en el bioreactor. Hemos dicho que el bioreactor es discontinuo, por tanto no hay alimentación de nutrientes. Esto va a ser cero, es decir, no va a haber velocidad de entrada de nutrientes. No va a haber salida de nutrientes porque no vamos a sacar nada del bioreactor. Entonces la velocidad de salida también va a ser cero. Dentro del bioreactor no va a formarse sustrato. Por ejemplo, no se va a formar azúcar aquí, ¿no es cierto? Entonces la velocidad de formación es cero. Lo que se formaba era célula. Bien, entonces este término también lo hacemos cero. ¿Qué va a pasar con los nutrientes acá? En el crecimiento microbiano se van a ir agotando, es decir, la concentración va a ir disminuyendo. Por tanto, vamos a utilizar solamente este término, la velocidad de consumo. Entonces, vamos a tener en este balance que la concentración de sustrato va a ir disminuyendo. Entonces, vamos a tener la velocidad de acumulación, esto de aquí, que va a ir disminuyendo. Va a ser igual a la velocidad de consumo, volumen por la velocidad de consumo. Entonces, vamos a tener la derivada del volumen por la concentración del sustrato en función del tiempo igual a menos el volumen por la velocidad de consumo del sustrato. Esa es la fórmula del balance del nutriente. Ahora bien, como el bioreactor está trabajando a volumen constante, simplificamos volumen con volumen, como hicimos para los microorganismos. Entonces vamos a tener en el balance el cambio de la concentración de nutrientes en función del tiempo igual a menos la velocidad de consumo de nutrientes. Ese es el balance para el nutriente. Ahora, esa fórmula es esta de aquí, donde C sub I, ahora lo vamos a colocar como concentración de sustrato. La concentración de sustrato lo escribieron S, ¿verdad? En vez de C sub I, ahora es S. Entonces, el balance es variación del nutriente, variación del sustrato en función del tiempo. Va a ser igual a menos la velocidad de consumo de nutrientes. Esta es nuestra ecuación del balance de masa para ese bioreactor. Ahora, ¿qué viene a ser la velocidad de consumo de sustrato? La velocidad de consumo de sustrato lo vamos a reemplazar por la ecuación de Peirce que vieron en microbiología, la ecuación de Peirce. Bien, ¿qué es lo que toma en cuenta la ecuación de Peirce? Toma en cuenta el consumo de sustrato para el crecimiento del microorganismo. Es este término de aquí. A ver, voy a recordar lo siguiente para que lo entiendan mejor. El microorganismo está en un medio nutritivo, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense de la clase de ayer también que hablamos. El nutriente
¿Para qué se puede utilizar el microorganismo? ¿Para qué lo puede utilizar el nutriente? Lo va a utilizar, acuérdense, ayer hablamos en términos de energía, ¿no es cierto? De la energía. Decíamos que el sustrato es una fuente de energía. Esa energía puede ser utilizada ¿para qué? Puede ser utilizada para el crecimiento del microorganismo, decíamos, ¿no es cierto? Puede ser utilizado para su mantención, es decir, cuando el microorganismo no se multiplica, sigue consumiendo sustrato, pero para su mantención celular, no para su crecimiento. Y también puede utilizar la energía del sustrato para la producción de alguna molécula, algún metabolito primario del ciclo del crecimiento microbiano y que es excretado fuera de la célula. Por ejemplo, hay levaduras que pueden en el crecimiento microbiano producir alcohol etílico y ese alcohol etílico ellos lo excretan hacia afuera. Es de ahí donde nosotros lo aislamos en las industrias de fabricación de alcohol etílico, ¿no es cierto? Porque la célula va a excretar alcohol etílico, pero ya, ojo, cuidado que lo que estoy hablando ahorita es en el crecimiento del microorganismo. Cuando nosotros hablemos de producción de alcohol etílico de manera industrial, el alcohol etílico lo vamos a producir ya en otro bioreactor. Es decir, vamos a agarrar las levaduras, le vamos a colocar en condiciones diferentes y el microorganismo presente va a ir por la fase de los ciclos de fermentación y va a producir alcohol etílico y el microorganismo lo va a excretar. Y de ahí nosotros vamos a aislar ese alcohol etílico, ¿no? Pero ahora lo que estamos hablando es otra cosa, es decir, estamos multiplicando las células. Y ese microorganismo, hay diferentes microorganismos, ¿no es cierto?, con diferentes metabolismos. Entonces, hay microorganismos que van a utilizar el sustrato normalmente para dos funciones, para el crecimiento microbiano y para su mantenimiento de la célula. Y otros microorganismos pueden utilizar no solamente para el crecimiento microbiano y para su mantenimiento, sino también que cuando ellos crecen, producen en su ciclo metabólico una molécula química primaria y eso lo van a excretar. Por ejemplo, hablábamos de ciertas levaduras que pueden excretar alcohol, pueden botar alcohol. Entonces, cuando hablamos el balance del sustrato, tenemos que tomar en cuenta los tres aspectos: el crecimiento del microorganismo, el mantenimiento del microorganismo y la producción de un producto del metabolismo, de su ciclo metabólico. En este caso, la ecuación de Peirce no toma en cuenta el sustrato, el consumo de sustrato para la producción de un metabolito. Solamente toma en cuenta el consumo de sustrato para el crecimiento microbiano y para su mantenimiento. Entonces, la ecuación de Peirce es esta de acá. Este término de aquí es el sustrato que se utiliza para la multiplicación de las células, el crecimiento microbiano. Y este término de aquí es el sustrato que va a utilizar el microorganismo para su mantención celular. Entonces, también quiero resaltar lo siguiente, no sé si me están entendiendo, porque esto lo han visto en microbiología, ¿no? Entonces, estos dos términos de aquí son importantes, porque el sustrato que está ahí, en el medio nutritivo, el microorganismo lo va a utilizar para su crecimiento y para su mantención. Ahora, cuando estamos en fase logarítmica, a ver, piensen en la fase logarítmica, donde no hay ningún factor limitante en el crecimiento,
Entonces, este término de aquí, de mantención celular, es prácticamente cercano a cero, ¿verdad? Porque el microorganismo se multiplica con una tasa máxima de crecimiento, o sea que básicamente en la fase logarítmica, la ecuación de Peirce simplifica este término y solamente toma en cuenta al sustrato para el crecimiento microbiano. Eso es importante para nosotros cuando estamos multiplicando células en la industria, porque si manejamos en la fase exponencial, en la fase logarítmica, entonces todo nuestro nutriente, toda nuestra azúcar, por ejemplo, en el medio nutritivo, va a ir exclusivamente al crecimiento del microorganismo, no a su mantención. Ayer hablábamos, ¿se acuerdan?, de microorganismos que se utilizan para hacer un tratamiento a las aguas residuales, ¿verdad? Es decir, son una gran cantidad de microorganismos, no es uno solo, son varios microorganismos que se multiplican en un agua residual. Entonces, cuando tenemos un desecho líquido en la industria y queremos hacer un tratamiento a esa agua, podemos hacer mediante un método biológico, el microorganismo que se multiplica en esa agua residual y eliminar la contaminación orgánica. Pero hablamos, ¿se acuerdan?, de que el tiempo es bastante largo. Por ejemplo, en una laguna de oxidación, el tiempo de tratamiento del agua es más de 25 días. Entonces, son tiempos largos. Y normalmente esos microorganismos no son microorganismos específicos que utilizamos nosotros en la industria, es decir, microorganismos para producir, qué sé yo, yogur, microorganismos para producir alcohol, para producir ácidos, etcétera, no son ese tipo de microorganismos. Esos microorganismos en las aguas residuales lo que hacen es comerse los nutrientes y producir poca cantidad de células. O sea que si nosotros agarramos esos microorganismos utilizan el sustrato más para su mantención que para su crecimiento microbiano. Es decir, esos microorganismos que se multiplican en las aguas residuales, el sustrato lo van a utilizar para eso, para esto de aquí. Por eso que desprende gran cantidad de energía, por eso que muchas veces a esas aguas lo hacemos un tratamiento en medio anaeróbico, donde no hay oxígeno, para que produzca metano. Y el metano en muchas granjas, etcétera, por ejemplo, en los desechos de cerdo, etcétera, donde la materia orgánica es alta, entonces ahí hay unas fosas donde van los desechos de los animales y ahí en medio anaeróbico se va a producir el metano. Y ese metano se puede utilizar, por ejemplo, ya en la granja, por ejemplo, para producir corriente eléctrica, etcétera, ¿no es cierto? Como es una fuente de energía, el metano. Entonces, lo que quiero decir que esos microorganismos van a utilizar el sustrato más para la parte energética, para de aquí, para su mantención, que para su multiplicación. En el caso nuestro no es así. Estamos utilizando un fermentador para multiplicar células. Por tanto, esos microorganismos utilizan el sustrato más para multiplicarse que para su mantención. Por acá es despreciable en la fase logarítmica. Bien, entonces la velocidad de consumo de sustrato es igual a la ecuación de Peirce, donde este primer término es el sustrato que se utiliza para la multiplicación de células y este de acá es el sustrato que se utiliza para su mantención de la célula. Bien, ahora, este término de crecimiento microbiano, en el numerador está la velocidad de crecimiento microbiano y en el denominador está el rendimiento teórico, es Y', XS. Es decir, no es el rendimiento práctico que vimos anteriormente, ¿no es cierto? El Y práctico, habíamos dicho que era igual a
a la concentración final de células menos la inicial sobre la concentración inicial de nutrientes menos la concentración final de nutrientes, ¿no es cierto? Ese es un rendimiento experimental. Este de aquí es un rendimiento teórico, es Y'. ¿Qué significa este Y'? Significa que este rendimiento es cuando el nutriente está dirigido exclusivamente al crecimiento microbiano, es decir, cuando este de aquí es 0, este de acá va a ser igual al rendimiento másico. Eso vamos a ver posteriormente la relación de los rendimientos. Pues este rendimiento teórico es más grande que el rendimiento práctico, porque este rendimiento es la cantidad de sustrato que se está transformando en células. No toma en cuenta el mantenimiento. Entonces, en este primer término tenemos la velocidad de crecimiento microbiano sobre el rendimiento másico teórico, más un coeficiente M sub S, que es el coeficiente de mantenimiento, multiplicado por la concentración de células. Eso es la velocidad de consumo de sustrato. Bien, ahora hacia la velocidad de crecimiento microbiano le reemplazamos por su ecuación, es decir, mu por x, y a x en esta ecuación, ¿no es cierto? X lo vamos a sacar fuera de esto, es decir, esta x es un factor común, y a esa x lo reemplazamos, ¿se acuerdan? En la fase logarítmica. X era igual a x sub 0, la base del logaritmo neperiano elevado a un máximo por t. Entonces reemplazamos en x, vamos reemplazando por este valor en función del tiempo. Entonces vamos a tener que la variación de sustrato, el consumo de sustrato en función del tiempo en la fase logarítmica es igual a este factor de acá, multiplicado por la concentración inicial, la base del logaritmo neperiano elevado a un máximo por t. Esta es una constante, esta es una constante, esta es una constante, 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 constante. Esta ecuación entonces nos dice cómo varía el sustrato en función del tiempo. Bien, cómo va disminuyendo el sustrato en función del tiempo. Podemos graficar esto, ¿no? Y conocer el comportamiento de la disminución del sustrato en función del tiempo. Ahora bien, esta ecuación diferencial la podemos volver una ecuación integral para poderla graficar. Entonces, si el análisis lo hacemos en fase logarítmica, entonces este término de aquí se va a simplificar. Ahora el coeficiente de mantenimiento se va a hacer 0 en la fase logarítmica. Entonces, al hacerse 0, podemos nosotros simplificar la integración de esta ecuación. Bien. Entonces, en el primer miembro va a ser ES. Integramos de S entre S sub 0 hasta S. En el segundo miembro vamos a integrar esta función en función del tiempo. Como estas son constantes y no dependen del tiempo, lo sacamos fuera de la integral, a todo este de aquí. Todo esto lo vamos a sacar fuera de la integral. Entonces va a ser integral desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, de la base de logaritmo neperiano, un máximo por t. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en el primer miembro, una vez que integramos de S, vamos a tener S sub 0 menos S, que son los límites, ¿verdad? Va a ser igual
Este término lo podemos pasar al otro miembro, va a ser rendimiento máximo sobre el mu máximo igual a esto de acá. Y vamos a obtener esta ecuación de aquí, esto de acá. Entonces esta ecuación es una ecuación ya integrada, donde tenemos el sustrato final va a ser igual al sustrato inicial menos la concentración de microorganismos iniciales sobre el rendimiento. Fíjense que este ya no es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque lo hicimos esto cero. Es decir, no consideramos el mantenimiento. Por lo tanto, el rendimiento teórico es igual al rendimiento experimental. Y estamos multiplicando por esto de aquí menos 1. Porque al integrar en el tiempo cero, este término se va y va a quedar x0 sobre y. Por eso que esto es 1. Pero ustedes agarren esta ecuación y lo integran, van a llegar aquí. Bien, entonces esta ecuación nos está mostrando cómo varía el sustrato en función del tiempo, porque estas son constantes. Podemos graficar, y va a ser una gráfica exponencial, porque el tiempo está en una fórmula exponencial. Y de esta fórmula podemos despejar también el tiempo. Y vamos a tener esta de aquí. Entonces el tiempo va a estar en función de la concentración final. Todos estos términos son constantes. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué tiempo el fermentador va a permanecer, ¿no es cierto?, hasta alcanzar una concentración SF final a partir de una concentración inicial, entonces utilizamos esta fórmula. Vamos a determinar el tiempo en el que el nutriente va disminuyendo hasta una concentración S final. Esta fórmula deriva de esta cuando este mantenimiento lo hacemos cero. Está aquí. Sencilla, esta en fase logarítmica. Bien, estas ecuaciones que acabamos de escribirlas en el fermentador discontinuo son las que nos van a permitir controlar el bioreactor en la industria. Es decir, lo que estamos aprendiendo lo vamos a aplicar cuando manejemos los bioreactores a nivel industrial. Estas mismas ecuaciones lo podemos colocar a un control automático. Ahora los bioreactores son controlados a través de un sistema de control automático, gracias a estas ecuaciones. Entonces, con ese control automático ya nosotros en una cabina podemos manejar al bioreactor, ¿no? Conocer cómo va evolucionando la concentración de microorganismos, cómo va cambiando la concentración de nutrientes, en qué momento termina la fermentación, etc. Lo podemos hacer entonces a través ya de un sistema de control automático. Si no tenemos el sistema de control automático, ya sabemos cómo utilizar esta fórmula para poder controlar el bioreactor, el crecimiento de los microorganismos. Cuando ese bioreactor es un bioreactor discontinuo, es decir, es un reactor de tipo batch. Esto más o menos lo vieron en microbiología, ¿no es cierto? Porque se abocaron también a manejar estas ecuaciones para estos sistemas batch. La próxima clase vamos a ver los balances de masa para los otros bioreactores, para el bioreactor semicontinuo y para el bioreactor continuo. Bien, me gustaría que me pregunten si lo que no han entendido
me pregunten para que yo les pueda volver a explicar con mayor detalle, ¿no? Hay aspectos que posiblemente ustedes no hayan entendido. Me gustaría que siempre vayan anotando y me pregunten para que yo les pueda aclarar estos balances de masa que es importante en el control de los bioreactores. Si alguien me puede preguntar algo, bienvenido. Hola. Bien, ¿quieren que les aclare alguna cosa o lo damos por terminado? Parece que están cansados, ya pasamos prácticamente 2 horas, ¿no? Bien, nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Adiós.